¿Qué tal amigos, seguidores y fanáticos de Developer.net? Vamos a comenzar a grabar ya el siguiente video tutorial que tiene como título parte 9 del carrito de compras utilizando Visual Studio 2010. Estamos utilizando una aplicación Windows Phone utilizando como lenguaje principal C Sharp 4.0, ¿sí? Y con el servidor de base de datos SQL Server 2008. La conectividad entre mi aplicación cliente con mi servidor de base de datos estamos utilizando la tecnología AO.NET. ¿Ok? Bien, vamos a ingresar rápidamente al IDE de Visual Studio 2010 para poder finalizar este proyecto que básicamente es un carrito de compras. Bien, vamos a hacer una recapitulación rápida. ¿Sí? Ingresemos también al SQL Server 2008 para poder crear los store procedures restantes. ¿Ok? Nos conectamos y le damos New Query. Bien, ingresamos al demo 09 y recordemos que en el evento del botón BTN grabar, ¿sí? Acá está, el evento. A ver, eh, tenemos una variable, ¿no? Una variable booleana que se llama operación exitosa, ¿sí? Que por default está asignada a true, ¿sí? Eh, ¿Cuándo va a variar? Cuando alguna de las operaciones que se van a realizar al momento de grabar el carrito de compras falle, ¿sí? Si es que falla, la asignación para esa variable operación exitosa tiene que ser false, ¿sí? Pero por defecto le estamos colocando en true, ¿sí? Eso quiere decir que si todas las operaciones que se realizan al momento de grabar el carrito de compras, todas son satisfactorias, entonces la variable no va a cambiar, entonces siempre va a seguir siendo true. Entonces, ¿para qué me sirve esta variable? Recuerden que estamos utilizando transacciones. Si todas las operaciones que se llevan a cabo para grabar el carrito es satisfactoria, entonces tenemos que hacer el commit, ¿no? El commit de la transacción. No sé si recuerdas del video tutorial anterior que creamos. Si alguna de las operaciones por ahí ocurre algún error, ¿no? Ya veremos la forma de cómo administrar el error. Si alguna de las operaciones falla, ¿sí? Si alguna de las operaciones falla, entonces la transacción tiene que hacer un rollback, ¿no? Deshacer los cambios, ¿no? Deshacer los cambios. ¿Por qué? Porque el error de repente ocurre. Si, por ejemplo, en el carrito de compras son tres pasos, ¿sí? Son tres operaciones. Si la operación número 3 falla, entonces tenemos que hacer el rollback y deshacer los cambios que se hicieron en la operación 2 y en la operación 1, ¿no? En cambio, si la operación 1 y la operación 2 y la operación 3 son satisfactorias, entonces tenemos que hacer la confirmación de los cambios, ¿no? O sea, es un commit. Bien, listo. Entonces tenemos una variable booleana, operación exitosa es igual a true. Tenemos para grabar la cabecera, ¿sí? Para grabar la cabecera necesitamos las variables que van a ir almacenadas en las columnas de la tabla order, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos grabando solamente las columnas más importantes, ¿no? Más importantes, como por ejemplo el código del cliente, quien es el que realizó la orden, el código del empleado, quien es el que hizo la orden, ¿no? Y el chip address, que vendría a ser la dirección de envío. ¿Ok? Bien, creamos un SQL command y tenemos un store procedure que se llama USP generar orden, coma, y le asignamos la conexión. Sí, eso ya es eso ya lo hemos visto ya hace ya miles de videotutoriales anteriores. Bien, entonces tenemos el tipo de comando también que es un store procedure. A ver, vamos a repasar un poco, vamos a ingresar al store procedures. A ver, USP generar orden. Le damos modificar y tenemos acá cuatro parámetros, ¿no? Cuatro parámetros, uno es de salida, ¿sí? Este de acá es el de salida. Tenemos el Customer ID, el Employee ID, el Address y el Order ID. Bien, insertamos en la tabla Orders el Customer, Employee ID, el Chip Address y el Order Date. Recuerda que el Order Date no se pasa como parámetro porque tenemos una función en SQL Server 2008. ¿Sí? Bueno, de versiones anteriores existe la misma función que se llama getDate, ¿no? Que te trae la fecha y hora del sistema. Entonces, y asignamos en el parámetro de salida el arroba order ID va a ser igual al arroba ident, que no es más que también una variable del sistema, ¿sí? Una variable global del sistema que te trae el último ID autogenerado, ¿no? De la tabla order. Recuerda que el order ID, ¿sí? La columna order ID es una columna de identidad, ¿sí? Identity. Y como característica de la identity es que se autogenera, ¿sí? Se autogenera cuando insertas un nuevo registro. Bien, a ver, perfecto. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? En CM de orden, que es
¿no? El nombre de la variable, ¿no? Del SQL command tiene una colección parámetros y estoy agregando los parámetros, ¿no? Y el último recuerda que es un parámetro de salida, por lo tanto tiene que ir como dirección, ¿sí? Parameter direction.out, ¿ok? Y eso lo asignamos acá. Perfecto. Entonces hasta ahí todo está bien. Recuerda utilizar el try catch, ¿sí? El try catch para operaciones sensibles, ¿no? En este caso estamos haciendo 3 operaciones y por lo tanto tenemos que administrar bien el error. Lo digo esto para poder también, si es que ocurre un error, también deberíamos, ¿no? Hacer el tx. Mira, por ejemplo, en el catch, si es que ocurre un error, deberíamos hacer, por ejemplo, el tx.rollback, ¿no? Porque está ocurriendo un error. Entonces, a ver. Porque no necesariamente puede ser el error del stop procedure que está grabando, sino también puede haber un error, no se puede, de conversión de datos, etc. Entonces, igual tenemos que, si es que ocurre un error de conversión de datos, entonces igual tenemos que hacer el rollback, ¿no? Entonces, a ver, hacemos lo siguiente. Entonces, por ejemplo, el tx, yo no tengo acceso a la variable tx, ¿por qué? Porque no está en el ámbito, no está en el ámbito del catch, ¿no? Porque recuerda que, mira, el tx está declarado en dónde, está dentro del try, está dentro del try. Entonces, para tener acceso al tx dentro del catch, lo que tengo que hacer es declarar la variable tx fuera del try, ¿no? Entonces, a ver, hacemos lo siguiente. Ahí está. Entonces digo acá, ¿no? tx, tx.rollback. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa si es que la conexión, por ejemplo, qué pasa si es que acá, al momento de hacer el cn.open, qué pasaría si el servidor se encuentra, por ejemplo, en stop? Entonces va a ocurrir un error, ¿no? Y te va a salir un error en el código. Entonces, por ejemplo, acá, lo que podemos hacer acá es lo siguiente, ¿no? Lo ideal sería que el cn.open esté dentro del try principal. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y esto ya no va, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es un finally. Es un finally. Donde yo puedo decir acá, ¿no? Si cn.connectionState, el state es diferente de closed, entonces cerramos la conexión. Esto de todas maneras tiene que ir porque ¿qué pasa si es que, por ejemplo, abrimos la conexión y no la llegamos a cerrar, ¿no? Entonces, recuerda que la conexión se cierra por acá, miren, observa. Acá cerramos la conexión. Pero si es que hubo un error acá en el cn.open, si es que hubo un error acá en el cn.open, de todas maneras va a ocurrir un error, un catch. ¿Ya? Muestra el mensaje y se ejecuta siempre el final. ¿Sí? Se ejecuta siempre el final. Entonces es por eso que este de acá sería innecesario, ¿sí? Sería innecesario de que lo haga el control C, control V acá, ¿sí? Sería innecesario porque se estaría ejecutando dos veces, ¿no? O sea, se ejecuta lo que está dentro del catch, ¿sí? Se ejecuta lo que está dentro del catch y además se ejecuta el final. Entonces, estamos repitiendo el código, pero el final siempre se ejecuta. Entonces, lo ideal sería que vaya una sola vez, pero en el final, ¿sí? Y acá mostramos el mensaje, ¿no? El mensaje de Bob, el messagebot.show, está. Ocurrió un error, ¿no? Ocurrió un error y le enviamos el mensaje, ¿no? x.message. Listo, punto y coma. Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos? Ya hacemos el cn.close. A ver. Ya, a ver, perfecto. Llegamos a declarar, acá, ya bueno, llegamos a declarar la transacción, el TX, de tipo SQL transaction. Y como tenemos la transacción a través de la conexión, tiene un método llamado .begin_transaction, ¿sí? Para poder iniciar la transacción. La transacción termina en un commit o un rollback, ¿no? Y eso sería en base a quién, a la variable que hemos declarado inicialmente, que se llama operación exitosa. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Acá mira,
para ir ya completando el código, ¿no? A ver, entonces hicimos acá, ¿no? Si operación exitosa, ¿no?, es igual a true, entonces hacemos el commit. Caso contrario, tx.roll. Ahí está. ¿Sí? Y si ya hicimos el commit, eso quiere decir que todas las operaciones se han llevado a cabo satisfactoriamente, entonces deberíamos mostrar el número del order ID que se ha autogenerado en la cajita de texto, ¿no? A ver, acá. Acá, en el número de orden, ¿sí? Al momento de grabar, esto aparece vacío inicialmente, ¿no? Porque no hay una orden creada. Entonces, al momento de grabar, al momento que se genera el código autogenerado del order ID, entonces lo colocamos acá, ¿sí? Para que podamos ver de que verdaderamente se ha grabado la operación, ¿no? O sea, se ha llevado el orden de detalle. Ha grabado todo el carrito, pues, ¿no? Entonces, ya, bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? A ver. Entonces, a ver, ¿cómo lo pasamos? De la siguiente manera, ¿no? Txt número de orden punto text es igual a cmd.parameters y acá sería order id punto value punto twist. Punto y coma. Listo. A ver, ¿cuánto vamos grabando? 11 minutos. Ya, claro. Tenemos todo el tiempo. A ver, ¿qué más? Listo, acá. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Si filas, acá está, si filas es diferente de 0, está. Si filas es diferente de 0, eso quiere decir que acá grabó exitosamente, pues, ¿no? Sí, correcto. Si filas es diferente de 0, o sea, si es 1, quiere decir que se grabó la cabecera. Por lo tanto, si ya grabó la cabecera, es como si fuera mi primer paso, ¿no? Mi paso 1. Ahora, ¿cuál vendría a ser el paso 2? Grabar el detalle, ¿no? Mi paso 3 sería actualizar el stop. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Si filas es diferente de 0, entonces ingresamos acá. ¿Qué hacemos? Declaramos un SQL coma, cmd detalle, está, es igual a new SQL coma. Vamos a crear un store procedure. Le voy a poner un nombre que, a ver, ya yo voy a asumir de que el store procedure está creado, que se va a llamar, por ejemplo, usp grabar detalle. Ahí está. ¿Sí? Todavía no está creado, de ahí lo vamos a crear, pero lo vamos a crear con ese nombre, ¿sí? Para que no haya problemas de que cuando voy a grabar el store procedure no exista, ¿no? Porque de repente digité mal. Pero como ya lo estoy asumiendo, entonces lo único que hago es simplemente copiar y pegar al momento de crear store procedure. Y listo, se acabó. Entonces mira, coma, la conexión. Ahí está, la conexión. Perfecto. ¿Qué más? El comando tiene que ser un store procedure. Entonces le decimos command type procedure, punto y coma. Perfecto. ¿Qué más? Mira, recuerda que el comando, ¿sí?, cada comando que representa una operación debe tener en la propiedad transaction la transacción que yo he creado, ¿sí?, para que ese comando pueda... ¿por qué te digo esto? Porque las tres operaciones que son individuales, pero con diferentes comandos, tienen que tener un transaction ID único. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al momento de hacer el rollback, él pueda decir, ya, estoy deshaciendo todos los cambios de todas las operaciones, pero en base a un transaction ID. Ese transaction ID lo va a tener todos esos comandos, por lo tanto, el servidor de base de datos lo que va a hacer es deshacer los cambios en base a ese transaction ID en todas las tablas. Entonces, perfecto. Entonces, listo. A ver, entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué más? cmd detalle.transaction es igual a x, ¿no? Si te das cuenta, es la misma variable para todos los comandos que van a realizar todas las operaciones. Bien, listo. Entonces tenemos la transacción y tenemos los parámetros. ¿Sí? ¿Correcto? Esto es correcto. A ver, mira, ¿cuáles son los parámetros? A ver, yo tengo acá un código preconstruido. ¿Recuerdas que hicimos cómo grabar en el detalle? Ahí está. Entonces, por ejemplo, esto de acá, este código, porque por cada fila, ¿no? Por cada fila de cada producto añadido en el carrito de compras, se tiene que grabar en el detalle, en el orden de details. Entonces, por lo tanto, este for each tiene que estar dentro de ese if. Perfecto, mira. A ver. Acá.
Entonces, ¿qué tenemos que grabar en el order details? A ver, vamos a hacer un select en la tabla. Voy a generar un nuevo query. Select asterisco from order details. Tenemos que grabar el order ID, ¿sí? El product ID, unit price y quantity. Listo. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a decir, vamos a imaginarnos ya, que tenemos los 4 parámetros, ¿sí? En el stock posible. El order ID, product ID, unit price y quantity. Entonces le voy a colocar el mismo nombre, ¿ya? Para no confundirme. A ver, cm detalle, ahí está, punto parameter, punto add with value, ahí está, add with value, y digo, a ver, order ID, ahí está, y su valor, ¿cuál va a ser? El order ID, a ver, ya, su valor va a ser este. Este de acá, ¿no? A ver. Ya, lo voy a declarar acá, voy a declarar una variable acá, ¿sí? Voy a declarar una variable que diga, por ejemplo, int order ID. Va a ser igual a 0, ¿ok? Y entonces ese order ID va a tomar valor cuando ejecute este de acá, cmd orden.executeOnQuery, y si fila es diferente de 0, quiere decir que el order ID que viene como parámetro de salida del store procedure, al momento de grabar la cabecera, va a venir con un valor. Entonces ese valor lo voy a almacenar en la variable order ID que le he declarado arriba, a nivel de evento. ¿Ok? Entonces digo lo siguiente, order ID, ¿está? Aquí va a ser igual al cmd orden.parameters, que sería order ID .value, ¿sí? Y este de acá es un entero, por lo tanto lo tengo que castear, ¿no? Convert to int32 cmd.parameter order.value. Perfecto, listo. Entonces ya tengo el order ID y este order ID va a viajar, ¿no? Order ID, listo. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Ahí está. Mira, observa, a ver, vamos a hacer algo, o sea, vamos a hacer algo bien práctico acá. ¿Cómo te explico acá? Mira, hacemos lo siguiente. Ya, mira, acá cuando declaramos el comando SQL command cmd es igual a news igual command y le pasamos el nombre del store, cn, ¿sí? Que es el nombre, la conexión, ¿okay? Decimos que el tipo de comando es un store procedure y luego declaramos la transacción. Pero al momento de hacer el for each, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, mira, cmdetalle.parameter.addWithValue, entre comillas order ID, order ID, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Lo que está es agregar, ¿sí? Está agregando la colección parameter del comando, acá está, mira, está agregando a la colección parameters del comando un parámetro llamado order ID, con el valor order ID, ¿sí? Entonces, pero está haciendo lo siguiente, mira, por cada fila del detalle del carrito. ¿Qué pasaría si tengo 5 ítems en el carrito? Estoy agregando ¿cuántas veces el parámetro order ID? Estoy agregando 5 veces, y eso está mal, porque solamente debería agregarse una sola vez a la colección parámetro. Y lo que debería variar solamente sería el valor del order ID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una solución, lo que tú podrías hacer acá en este caso es, por ejemplo, declarar esto de acá arriba, pero declararlo de la siguiente manera, mira, o sea, por ejemplo así, cmd detalle, punto parameter, punto add, ¿está? New igual parameter, está, ahora paréntesis, el nombre del parámetro que sería order ID, ahí está, el tipo de dato que sería un entero, ahí está, sería un entero, ahí está, el tamaño que sería 4 bytes, ¿sí? ¿Recuerdas? 4 bytes, ahí está, y listo, ya está agregado mi parámetro.
No, lo he agregado, pero una sola vez, ¿sí? Lo he agregado una sola vez. Entonces, cuando se ejecuta esta línea de código, se está agregando una sola vez el parámetro order_id. Entonces, cuando va a hacer el for each, ¿qué es lo que va a hacer? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Miren, cmDetalle.parameters, estoy accediendo a la colección de los parámetros del comando. ¿A qué parámetro? El parámetro order_id, ahí está. Cierro punto value, ahí está, y le voy a asignar un valor que vendría a ser la variable order_id. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, lo que estoy haciendo en el for each es solamente sobreescribir el valor del parámetro que está arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hacía este código obviamente iba a fallar, pues, ¿no? Porque estoy agregando con valor un parámetro, pero no puedo agregar dos veces el mismo parámetro, pues, ¿no? Porque ya existe, te va a hacer un error. Oye, sabes que este parámetro order_id ya existe. Entonces, por lo tanto, ahí iría el catch, ¿no? Iría el catch. Ahora sí, bien, por ejemplo, todas esas cositas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, otro tip, ¿no? Si tú de todas maneras, no, yo quiero utilizar el cmDetalle.parameter.aWithValue, order_id, order_id. Listo. Entonces tú dices, quiero utilizarlo, ya, perfecto. Pero en el segundo intento, en el segundo for each, te va a salir un error. Entonces, para que no te salga error, fácil, pues, ¿no? Hace lo siguiente, cmDetalle.parameters.clear, ¿sí? O sea, eso quiere decir que limpias del comando todos los parámetros. Entonces, cuando se ejecute la línea de abajo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregarlo, el parámetro order_id, pero ya, ¿cómo se llama? Lo va a agregar sin ningún problema, ¿no? Porque ya no existe ningún parámetro. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer al inicio. O sea, este clear tendría que ir al inicio. Nada más. Eso sería todo. Pero en vez de estar eliminando y agregando, o sea, imagínate que está comprando, no sé, pues 7 elementos y, y, y tendría que hacer 7 veces el método clear, pero no estaría que estar eliminando los parámetros, luego agregando y así sucesivamente, ¿no? Pero eso podría bajar la performance del aplicativo. Entonces lo que yo te recomiendo, por ejemplo, sería la declaración en primera instancia, no lo que hice acá. Ahí está. Por ejemplo, ahí ya tienes, por ejemplo, una nueva forma de cómo declarar, ¿no? De cómo agregar, por ejemplo, parámetros a la colección SQL Parameters del objeto SQL Command. Perfecto. Entonces, nos quedamos con la opción más óptima, ¿ok? Pero ya sabes, ¿no? Puedes utilizar el clear y lo voy a dejar como comentario. Listo. Listo, perfecto. Entonces, a ver, declaramos el siguiente parámetro, que sería cmDetalle.parameter.add new SQL parameter, un SQL DB type. ¿Quién es? A ver, ¿quién sería? El product ID, que es un entero también. Ahí está. Vamos a ponerle acá. Product ID SQL DB type un entero de 4 bytes. Punto y coma. Ahí está. Listo. A ver, me sale un error porque ya, ok, me parece. Listo. Ok. Entonces digo acá lo siguiente, cmd.parameter.add new SQL parameter, el quantity, ¿no? La cantidad a comprar. Entonces la cantidad a comprar también es un SQL DB type, un entero de 4 bytes. Listo. Se acabó. Entonces ya, listo, tenemos el order ID, product ID, quantity. A ver. Unit price, ¿no? Falta el unit price. cmd.parameter.add new SQL parameter, ahí está. Unit price. Y el unit price es un money. Es decir, un SQL DB type. Porque estamos trabajando con los tipos de datos de la base de datos SQL Server 2008. Pero si te das cuenta, nosotros no lo digitamos, ¿no? O sea, yo no pongo, por ejemplo, money, int, de tipo de dato string, ¿no? O double, ¿no? Por ejemplo, tenemos date, money, decimal, numeric, también hay enteros, short, image, por ejemplo. Pero por ejemplo, ¿cómo se llama? No lo escribimos, o sea, yo no digo esto, pues, ¿no? Por ejemplo, estoy acá.
índice, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como ya te decía, por eso es importante lo que es conocer la programación orientada a objetos, porque, por ejemplo, acá el equipo de desarrollo del lenguaje C# utiliza una enumeración, una enumeración SQL DB-type, por ejemplo. ¿Recuerdas? Entonces, cuando hicimos el demo del Pacman, por ejemplo, la dirección a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces, para poder identificar eso, por ejemplo, yo me creé una enumeración flechas, arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, utilizo mi enumeración en base, ya codifico en base a una enumeración. Entonces, lo mismo, por ejemplo, pasa acá, pues, ¿no? Con el SQL de type.int, una opción, una lista de opciones, ¿no? De tal manera que ya no lo pasas como un string. Entonces, por ejemplo, es importante conocer las enumeraciones. Así que, si por ahí no recuerdas lo que es enumeraciones, trata de volver a repasar el texto que dejé inicialmente y se encuentra en la fanpage, ¿sí? En unas notas, ¿sí? Unas notas para que tú puedas, ¿cómo se llama? Tener las bases de la programación orientada a objetos, para que puedas seguir el camino del desarrollador en .NET. ¿Ok? Bien. Entonces, el UniPrice sería un SQL DBType.money. Ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Le asignamos los valores a los parámetros. Ahí está. Digo acá, cmdetalle.parameters product.id.value es igual al código de producto. Ahí está, ya lo tenemos acá. Ahí está, listo. Se acabó. cmdetalle.parameters UniPrice. Recuerda que estoy colocando estos nombres, están en base a la declaración de los parámetros que están acá. ¿Sí? ProID, el UniPrice, punto value, ahí está. Que sería, por ejemplo, el money, por ejemplo, el tipo de dato, acá está, el tipo de dato SQL dbtype.money. El equivalente al lenguaje C# es decimal. Entonces, acá está, decimal. Porque no hay un tipo de dato money en C# 4.0. Entonces simplemente le colocamos o le asignamos el valor de precio. Ahí está. Listo. Por último, cmdetalle.parameter el quantity punto value es igual a la cantidad. La cantidad es un entero. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya le asignamos la transacción, los parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más sigue? Nada más ejecutamos el comando, pues, cmdetalle, ahí está, punto execute on query. Y esto va a devolver, ¿qué va a devolver? El número de filas afectadas, que vendría a ser, por ejemplo, si hago for each, recuerda que es va a insertar una fila, entonces siempre va a devolver 1. Entonces, por ejemplo, acá digo, en vez de declarar una variable, otra variable, porque recuerda que tenemos acá, mira, observa. Acá está. Para el primer comando, sí, para el primer comando yo utilizo una variable infilas. ¿Por qué no mejor esta infilas la declaro a nivel de evento y la puedo reutilizar en todas mis operaciones? Entonces, perfecto. Entonces, mira, voy a dejar esto nomás y voy a decir lo siguiente, ¿no? Acá nomás, mira, infilas es igual a 0. Entonces, infilas va a tomar un valor, vendría a ser, por ejemplo, 1 si es que inserta bien en la cabecera. Si inserta 1, entonces filas 1 es diferente de 0, correcto, entonces va a entrar acá. Ya saco el order ID y ¿qué hago? Declaro el comando para mi detalle, el tipo de comando, la transacción, ahí está. Agrego los parámetros que van a estar dentro de ese store procedure, que ya los vamos a crear. ¿Qué más? Y hacemos el for each, ¿no? El for each por cada fila que el cliente o el empleado ha agregado, ¿sí?, al carrito de compras. Entonces hacemos un for each. For each, entonces acá simplemente, ¿qué hacemos? Le pasamos los valores, ¿no? Y el siguiente for each sería simplemente asignarle nada más, ¿no? Actualizarle el valor al parámetro. No estoy agregando ya, porque la agregación de los parámetros en la colección ha sido acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos el query. Ahí está, ejecutamos el query. A ver,
Esto lo voy a eliminar para no confundirlo. Igual ya lo viste, lo puedes otra vez copiar. Puedes reescribirlo. Bien, entonces por ejemplo acá en el cmdetalle.execute query me va a volver un número. ¿Y ese número dónde va a estar almacenado? En filas. Listo. Entonces digo acá, ¿no? Si filas, si filas es diferente de 0, ¿qué quiere decir? Que insertó correctamente en el detalle, ¿no? Entonces, si insertó correctamente en el detalle, yo tengo que reducir el stock, ¿no? Para ese producto. No tengo que esperar al final, sino tengo que reducir el stock cuando inserto un registro en el detalle. Porque si ya registré un registro en el detalle y ya registré una cantidad, tengo que reducir esa cantidad de la tabla products, ¿no? En su columna units en stock. Entonces, perfecto. Pero hasta el momento eso todavía lo vamos a dejar todavía ahí. Vamos a crear ahorita el store procedure que es el que se encarga de registrar un elemento, un registro, una fila, ¿no? La fila, algunos le dicen tupla, ¿no? Una fila en la tabla order details. A ver, vamos al SQL Server 2008, acá está, y vamos a crear el store procedure. A ver, digo create procedure, USP, a ver, ¿cómo se llamaba el store? Acá está. USP grabar detalle. Tiene parámetros, sí, que vendría a ser el order ID, es un entero, el product ID, el product ID, que es un entero, el unit price, que es un money, y la cantidad, ¿no? Que es el quantity, que es un entero. As, y ahí digo lo siguiente, insert into, ahí está, insert into order details, ahí está. ¿Qué columna voy a grabar? Tendría que ser el order ID, el order ID, el product ID, el unit price y la cantidad. Voy a tener como values, quizá. Voy a ponerlo bien. Value sería acá. Order ID, el product ID, el unit price y por último sería el quantity. Perfecto. Go F5. A ver. Acá lo voy a poner. Ahora sí. Sí, ya se creó el store procedure satisfactoriamente. El store procedure es sencillo, no es nada complicado. Ya deberían tener una lectura rápida de esto, ¿no? Simplemente crear el store procedure, USP grabar detalle, order ID, que es el código de la orden que ha sido autogenerada, ¿sí? En el store procedure anterior. El product ID, que tendría que ser el código de producto que ha sido seleccionado y que está dentro del carrito de compras. El unit price, que es el precio que pertenece a ese carrito a ese producto. Y la cantidad sería la cantidad a comprar que el empleado ha ingresado en el Data Grid View, ¿sí? Al momento de agregar un nuevo producto. Bien, entonces regresamos acá al Visual Studio 2010. ¿Sí? Ahí está. Entonces, perfecto. Entonces, esto ya debería funcionar. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ya volvemos en el siguiente video tutorial para no hacerlo tan extenso con la prueba de este código, de tal manera que se pueda ver de que verdaderamente se está... Ah, ya, mira. Acá solamente para poder completar, ya, mira, si filas es diferente de 0, entonces simplemente hacemos un else también, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es 0? O sea, no se llegó a registrar. Entonces, si es diferente de 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Perdón. Operación exitosa, ¿a qué va a ser igual? A false. ¿Listo? Simplemente. Y hacemos un return también. Listo. Entonces, al retornar, ¿sí? Hacer el return, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a cerrar la conexión. ¿Sí? ¿Listo? Oh, no. Todavía no tiene que cerrar la conexión. ¿Sí? Porque si cierra la conexión, la transacción muere. Pues. Entonces, definitivamente también iba a ser un error ahí. Entonces, y acá decimos lo siguiente, ¿no? Si operación exitosa es igual a true, a ver, ¿qué pasaría si llega a 0?
0 es diferente de 0, falso, ¿no? Entonces va a entrar acá el else. Entonces va a decir operación exitosa es igual a false. Entonces acá digo, ¿no? Si operación exitosa es true, no es true, false. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al else. ¿Y qué es lo que va a hacer? El rollback. ¿Te das cuenta? Y al hacer el rollback, ¿qué es lo que va a deshacer? La primera operación, pues, ¿no? Que se hizo acá, mira, acá. Acá. Esto es lo que va a deshacer, ¿no? La primera operación que hice. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial que vendría a ser el parte 10 del carrito de compras utilizando Visual Studio 2010. Bueno, ya sabes que estamos utilizando una aplicación Windows Phone utilizando C Sharp y como base de datos SQL Server 2008. Bien, entonces no te olvides de darle like a la página, por favor. Dale like a la fanpage de developer.net que está en www.facebook.com/developermsnet y revisa el material que estamos agregando. ¿Sí? Revisa el material que estamos agregando. Muy pronto vamos a estar en el canal de YouTube. Revisa el material, las notas, ¿sí? Recuerda las numeraciones, la programación orientada a objetos, lo que es herencia, ¿sí? Bueno, y una vez revisados esos temas, revisa nuestro canal de YouTube y empieza a ver los primeros tutoriales donde hacemos la parte práctica, ¿no? La parte práctica en base a los conceptos que ya que has leído y seguido los pasos que te recomiendo en las notas de la fanpage. Bueno, entonces conmigo será hasta el siguiente video tutorial. Un abrazo, cuídate.